Un saludo para todos. Hoy llega a la mesa de trabajo esta tarjeta de la marca RCA que me la envía un colega de otro taller, la cual tiene el problema de que está pegada en el logo de RCA. Entonces vamos a tratar de darle solución a este caso. Hay varias opciones. La primera sería entrar a Recovery, hacerle una recuperación a través del modo Recovery. Sí, como dije, hay varias opciones. La primera sería intentar hacerle recovery a través de alguna de las consolas. La segunda sería intentar instalar el software por USB. Y la tercera sería cambiar la memoria MC y reprogramarla con el DOM original para esa tarjeta. Esas serían las opciones. Vamos a empezar a conectarla a la corriente. Ya le tenemos ahí teclado. Tenemos el TV160 para visualizar. La primera prueba que podemos hacer es la prueba de 1 voltio para comprobar el estado del microprocesador, y esa es la que vamos a hacer en este momento. Esta prueba consiste en conectarla a la corriente y visualizar en esta bobina que está acá. Cuando uno la conecta a la corriente, en el momento que uno la conecta, en ella debe aparecer 1 voltio y después de unos segundos debe de caer a 0 nuevamente. Si esto no ocurre, es porque posiblemente el microprocesador está dañado. Entonces ya hay todo el demás trabajo que se tenga que hacer, pues no se debe hacer, porque no vamos a recuperar esa tarjeta de ninguna otra forma que no sea cambiando el procesador. Acá ya tenemos las puntas conectadas. Tenemos el multímetro. Conectamos a la corriente. Ahí está el voltio. Debe mantenerse unos instantes y volver a caer para indicar que el procesador está bueno. Y ahí, como ya ven, cayó a 0 nuevamente. Eso nos indica que el procesador está bueno y que podemos seguir con el trabajo. Ya una vez que comprobamos, hicimos la prueba del voltio, vamos a dar power. Ahí ya queda la luz parpadeando y vamos a ver en el momento en que sale la imagen en el TV160. Y como pueden ver, la tarjeta está encendiendo, pero de ahí no está pasando. Se queda ahí bloqueada y no hace más nada. Entonces vamos a hacer la primera prueba, que sería intentar hacer la recuperación a través de el recovery para intentar rescatar la tarjeta. Lo vamos a utilizar una consola y vamos a utilizar el RT809F como interfase de comunicación. Vamos a sacar la herramienta y proceder a conectarla para empezar a hacer el recovery. En este caso vamos a utilizar esta consola que es solo para recovery. Vamos a utilizar el RT809F, ya lo tenemos conectado. Y lo tenemos conectado acá en este conectorcito, que es donde está el puerto de comunicación de la tarjeta. Vamos a hacer el procedimiento para ver si conectamos la tarjeta con la computadora. Ahí ya tenemos la conexión hecha. Lo que vamos a hacer es intentar hacerle recovery. Viene con 13 opciones para recovery. Vamos a probarla. Hemos intentado hacer el recovery con las 3 consolas que tenemos y en esta tarjeta no se ha podido. Entonces nos queda la segunda opción, que es la carga del software por USB, que es lo que vamos a hacer a continuación.
Ahí tenemos el software, vamos a copiarlo a la USB para empezar la carga del mismo. Acá tenemos ya la USB en el puerto correspondiente con el software cargado. Vamos a hacer el procedimiento que es presionar la tecla Power y conectar a la corriente para que empiece la carga del software. Ahí está la luz indicando que se está cargando el software. Vamos a esperar. Y ahí pueden ver que ya el proceso comenzó. Si tarda un poco, entonces vamos a pausar el video para que no se haga muy largo, pero ya el proceso de carga empezó. Ahí dice que está instalando el sistema. En este caso, como no tengo el control remoto, vamos a utilizar este tecladito para empezar a hacer los ajustes ya cuando termine la instalación. Una vez que finalizó la instalación, entonces ya se apagó la tarjeta. Vamos a quitar la USB, colocamos el teclado y vamos a volver a encender la tarjeta ya sin la USB. Acá nuevamente se queda la luz pulsante. Posiblemente va a salir en el logo de los perritos y se va a quedar ahí por tamaño rato hasta que ya empiecen a salir los ajustes. Aquí ya pueden ver que empezaron a salir los ajustes. Vamos a darle siguiente. La hora de Costa Rica. Siguiente. Y siguiente. Ya ahí debe de salir lo de los canales. No lo vamos a utilizar. Y aquí pueden ver que ya la tarjeta está funcionando. Es para una RCA de 46 pulgadas con tarjeta HK.T.RT2831 P637. Ya la tarjeta queda funcionando. Lo que queda es empacarla y devolvérsela al cliente para que él la instale en la televisión y ya pueda utilizarla. Recuerde también que tenemos casi 300 modelos diferentes de software para RCA y Westinghouse para la venta. Me pueden contactar por WhatsApp. Siempre dejo el contacto y mando el catálogo para que los vean. Ya la tarjeta quedó funcionando, ya queda lista. Este es un video más para el canal de Laboratorio de Electrónica RIC. Los invito a suscribirse, a compartir, comentar, darle like y nos vemos en el próximo video.